La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienvenidos cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos. Gracias por sintonizarnos. La Iglesia Roca de Luz Eterna les hace la cordial bienvenida también a los servicios que tenemos miércoles y viernes a las 7 de la noche, 7:30, y los domingos a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Todos están cordialmente invitados a estos servicios. También queremos notificarles que continuamos con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, que quiere decir la revelación de Jesucristo que Dios le dio, la cual Jesús se la dio a su ángel y su ángel a Juan y Juan a las 7 iglesias. Hemos estado tratando sobre los primeros 20 versículos del capítulo 1. Continuaremos en este caso hoy en el capítulo 2. El capítulo 2 trata de 4 cartas. Primero trata sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Dije primero Éfeso, segundo Esmirna y tercero Pérgamo y cuarto Tiatira. El capítulo 3 trata de 3 cartas, la cual veremos más adelante. Según el pasaje del capítulo 2 al capítulo 3, encontramos 7 cartas específicas de iglesias en el Asia Menor. Estas 7 cartas, como dije, se registran en el capítulo 2, verso 1 hasta el capítulo 3, verso 22. Según el pasaje del capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1 y 7, trata el 100% de la iglesia de Éfeso. Según el verso 1 y el verso 3, trata de la alabanza que recibe esa iglesia. El verso 4 y el verso 5 está hablando del reproche que recibe esta iglesia porque ha dejado su primer amor. También encontramos las grandes promesas de Dios en el verso 6 y verso 7 en el favor de esta iglesia. En el capítulo 2, verso 8 al versículo 11, trata de la famosa iglesia Esmirna, según ese capítulo 2, verso 8 al 11. Mientras tanto que Pérgamo trata sobre los versículos 12 al 17. Nos habla de los versos 12 y 13 de la violencia y del reproche, los versículos 14 al 16. Y el verso 17 trata sobre la promesa que le hace el Señor Jesús a esta iglesia si se vuelve a él. Tiatira, según el capítulo 2, versos 18 al 29, está el saludo, la alabanza, en los versos 18 y 19. Pero en el verso 20 al 25 encontramos la reprensión y el mandato que recibe. Y el capítulo 2 trata sobre la promesa, versos 26 al verso 29. Es decir, las promesas del Señor para la iglesia de Tiatira. Comenzando con ese interesante capítulo, comienza diciéndonos en el verso 1, el ángel de la iglesia en Éfeso, o escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu duro trabajo, tu paciencia o tu paciente resistencia, y que no puedes soportar a los malvados. Has puesto a prueba a quienes se llaman apóstoles, pero no lo son.
has encontrado que son mentirosos y has soportado y has tenido tolerancia por mi nombre, no has desmayado, no te has desanimado, pero tengo esto contra ti, contra tuya, que es que has abandonado tu primer amor. Por tanto, recuerda el lugar desde el que has caído. Arrepiéntete y realiza las obras que hacías al principio. No de ser así, iré hasta ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a no ser que te arrepientas. Sin embargo, tienes esto, es decir, en tu favor, que odias las obras de los nicolaitas, que yo también odio. Y el versículo 7. Que todo el que tenga oído escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. A todo el que triunfe le daré permiso para comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así comienza esta interesante carta a los Efesios. Recuerde que son 7 cartas registradas en el capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3 hasta el verso 22. En el capítulo 1, de diversas formas, es una introducción a las 7 cartas enviadas a las iglesias en la provincia de Asia. Jesús se dirige a Juan en Patmos y le dice 2 veces que escribe estas cartas a las 7 iglesias de la tierra de Asia Menor, según el capítulo 1, verso 11 y verso 19. Se revela como quien es el primero y el último, como el viviente que sufrió muerte pero que está vivo, quien tiene autoridad final sobre la muerte y el Hades. Es decir, tiene el poder sobre el infierno. Asimismo, cada una de las cartas después del saludo a cada iglesia contiene una frase inicial tomada de la descripción de Jesús, de la que Juan ha dado fe. Cada una de las 7 iglesias presenta un aspecto diferente de la apariencia y del poder y de la autoridad de Jesús, ahora glorificado para siempre. Según el versículo 1, Jesús se presenta, según el versículo 1 del capítulo 2, Jesús se presenta a la iglesia de Éfeso como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es decir, los 7 pastores, que se pasea en medio de los candelabros de oro, es decir, él se pasea en medio de sus iglesias, de las 7 iglesias mencionadas y de cada congregación local que existe también en la faz de la tierra. El Señor está en medio de su pueblo. Algunas veces el pueblo ni siquiera percibe que Él está ahí, pero de todos modos su presencia está ahí. Algunas veces se deja sentir, otras veces no se deja sentir. Pero bienaventuradas las iglesias que tienen la dicha de sentir la presencia de Dios cada momento, cada instante. Eso de entender que hay una buena comunión con el Señor, su andar delante de Él es totalmente fiel, y esta fidelidad lo lleva a contemplar la hermosura de Dios, porque apercibe las caricias, la consolación, la paz, la ternura del Señor nuestro. Y por lo tanto, dice él, yo tengo a los pastores en mi mano derecha y me paseo en medio de la congregación. En la iglesia de Esmirna, según el capítulo 2, versículo 8, a esta iglesia Jesús se presenta diciendo, yo soy el primero y yo soy el último, quien murió y volvió de nuevo a la vida. Es decir, yo soy el Cristo resucitado. Esta es una gran esperanza, una gran certeza de vuestra salvación. Esta es una gran seguridad de que ustedes son mis herederos, coherederos míos. Por lo tanto, yo he padecido, los he redimido,
los he comprado, ustedes son mi propiedad, ustedes ahora pertenecen a mí y yo les pertenezco a ustedes. Así se presenta prácticamente el Señor a la iglesia de Esmirna en el capítulo 2, versículo 8. Eso lo vemos claramente a la luz de las Santas Escrituras. Según el capítulo 1, versos 17 al 18, ahí vemos al Cristo glorificado, a ese Cristo precioso. Cuando el apóstol Juan lo ve al Señor, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así lo contempló el sagrado escritor, el que fue inspirado por el Espíritu de Dios a escribir la revelación que tenemos llamada Apocalipsis. A la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, verso 12, se presenta el Señor teniendo la espada de dos filos, que significa que Él puede destruir todo lo que nos sirve. Tiene la capacidad para cortar lo que nos sirve. Y tiene la capacidad para restaurar a aquellos que se arrepienten, que le buscan de todo corazón y que le aman con toda la sinceridad. También a la iglesia de Tiatira. Vemos en el capítulo 2, verso 18 de Apocalipsis. Jesús se presenta a esta iglesia como el que tiene ojos de fuego resplandeciente, pies como bronce bruñido. Es decir, Tiatira, quiero que sepas que yo conozco todas las cosas. Nada se me esconde ante mis ojos. No importa dónde se escondan, no importa dónde se refugien, no importa hacia dónde se vayan a esconder, mi ojo los está observando. Y además tengo el poder para aplastar todo enemigo, todo aquel que se oponga a mi reino, a mi nombre, a mi palabra. Tengo el poder para aplastar. Entonces así se presenta a la iglesia de Tiatira el Señor, como el que tiene ojos de fuego resplandeciente, pies como bronce bruñido. Eso lo vemos en el capítulo 1, versos 14 y 15 también. Ese pasaje, el cual ya hemos estudiado anteriormente, que su cabeza del Señor y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como el estruendo de muchas aguas. Esto nos enseña que usted y yo debemos amarlo, temerlo, servirlo y honrarlo todo el tiempo de nuestras vidas. Porque otro Señor y Dios como Él no lo encontramos en ninguna época. Él es el único, el todopoderoso, el que fue, el que es y el que será. El que ha de venir por su pueblo, por ese pueblo santo que lo ama y le sirve en espíritu y en verdad. A la iglesia de Sardis, según el capítulo 3, verso 1, se presenta como el que tiene ciertamente 7 espíritus y 7 estrellas. Los 7 espíritus está hablando ciertamente de lo que es el Espíritu Santo, que así se manifiesta en 7 formas. Las 7 estrellas, como ya hemos dicho, representan a los pastores, a los que administran la verdad de Dios. También el Señor se presenta a Filadelfia en el capítulo 3, verso 7, como el que tiene la llave, el que abre y nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra, no hay quien pueda abrir. Eso lo vemos claro en el capítulo 3, verso 7 y capítulo 1, verso 18. La Odisea a este grupo de cristianos o a esta congregación, según el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 14, Jesús se presenta como el testigo fiel, como diciendo: yo soy testigo fiel, en mí no encuentran engaño,
En mí no van a encontrar que solamente soy el título, sino la esencia de la verdad, de la fidelidad, de la rectitud, de la santidad, de la pureza. Es lo que nos da a entender este interesante pasaje. Él es el testigo fiel al cual debemos acudir con toda certeza para que Él dé testimonio de nuestras vidas, para que Él restaure también nuestras vidas. Asimismo, las 7 cartas revelan un paralelismo único. Algunas son más largas y otras más cortas, pero cada una de ellas consiste en 7 partes. Cada una de estas iglesias ciertamente consiste en 7 partes. Vemos primero el saludo a cada una de las 7 iglesias en Asia Menor. Segundo, un aspecto de la aparición del Señor a Juan en Patmos. Tercero, una evaluación de la salud espiritual de la iglesia concreta. Cuarto, vemos también palabras de alabanza o reproche a estas iglesias. Quinto, palabras de exhortación. Y sexto, promesas para el que salga victorioso. Y séptimo, un mandato de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿por qué Dios se dirige a estas iglesias? Si usted observa, solo 2 de las 7 encontramos bien fieles. Y es necesario que sepamos que es Esmirna y Filadelfia. Las demás están en una decadencia espiritual. Pero Él se mueve en medio de ellas con el propósito de llamar la atención para decirles lo incorrecto que están haciendo y para encomiarlos por lo correcto que hacen. Para amonestar cuando están haciendo las cosas que van fuera del orden de los estatutos, preceptos y ordenanzas y mandamientos de Dios. Él está ahí para corregir, está ahí para disciplinar, está ahí para quitar lo que no sirve, está ahí para amonestar y llamarlos al arrepentimiento, llamarlos a una amistad concreta, genuina con su persona. Es necesario entonces que sepamos que las 3 primeras iglesias, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, concluyen las cartas individuales con promesas. Las últimas 4, Tiatira, Sardes y Filadelfia, Laodicea, concluyen con el mandato de oír con atención lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús alaba y reprocha 4 congregaciones: Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Alaba 2, que es Esmirna y Filadelfia. Y reprende a una, que es Laodicea. Estas 7 iglesias son representativas de la iglesia universal. Las 7 cartas van dirigidas a todos los lugares donde se reúne el pueblo de Dios para rendir culto, obtener comunión y alabanza a otros. Por tanto, el número 7 no debería tomarse en sentido absoluto, sino más bien como símbolo que representa totalidad. Por otro lado, mientras estuvo en Éfeso por cierto tiempo, Juan conoció íntimamente a las iglesias del área circundante. Todas se encontraban a una distancia de 2 a 4 días de viaje a pie, porque Éfeso estaba bien situada en una circunstancia de forma oval de estas 7 iglesias. Envió Juan las 7 cartas, una a cada iglesia concreta a la que iba dirigida. Según el señor R.H. Charles, arguye que las 7 cartas fueron escritas en una fecha anterior a la composición de la totalidad de Apocalipsis, enviadas a las iglesias, ciertamente a las iglesias individuales, y con una adaptación posterior incorporadas al Apocalipsis. Pero si tomamos en cuenta la evidencia que se encuentra en el Nuevo Testamento, surgen objeciones. Primero,
que aunque las cartas de Pablo fueron dirigidas a iglesias y a personas, las compartió toda la iglesia. De hecho, dio instrucciones a las congregaciones para que todas las demás las leyeran. Así es que tenemos estas lindas cartas que nos bendicen tanto, como las cartas de Colosenses, Primera de Tesalonicenses, según vemos a la luz de las Santas Escrituras. Por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo 4, verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, dijo Pablo, haced que también se lea en la iglesia de los odicenses. Les mandó a dárselas a las iglesias que estaban especialmente en la Odisea. Que la Odisea la leyese también. Es importante. Y que la que recibió la Odisea la leyesen también los de Colosa. Y noten también otra de las cartas. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Donde Pablo le dice, os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Es decir, que las santas escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo a los apóstoles, se debe de leer en la congregación. Las cartas en el Nuevo Testamento que se llaman católicas son de hecho cartas destinadas a la Iglesia Universal. Pero lo importante es que las cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo para que todas la leamos y que todos practiquemos la verdad. Lastimosamente, que muchas de estas cartas la gente las desprecia, la gente las tiene como basura, como algo sin valor, sin contenido de valor. Pero esas cartas son la inspiración del Espíritu de Dios para nuestra edificación. Cualquiera que rechace estos mensajes, rechazó la vida, la esperanza. También rechazó el consuelo eterno, la bendición celestial, la rechazó para siempre. Rechazó al Dios Todopoderoso. Pero bienaventurados los que reciben ciertamente esta palabra a través de estas cartas que fueron enviadas especialmente para nuestra restauración. Debemos aceptarlas, debemos recibirlas y debemos de estar encantados, contentos por la amonestación para escapar de los juicios terribles de la horrenda condenación. Ahora bien, luego Jesús se le reveló a Juan y luego le dio instrucciones de que escribiera, con lo cual indicó que el capítulo 1 constituye una introducción inseparable a las 7 cartas. De hecho, Jesús mismo se dirige a las 7 iglesias, como resulta evidente por el empleo repetido del nombre personal yo. En tanto que Juan, con plena autoridad apostólica, sirve de autoridad secundaria de dichas cartas. Tercero, Jesús da instrucciones ciertamente a Juan para que escriba no solo las cartas, sino un libro acerca de lo que observó para luego enviarlo completo a las iglesias. Eso lo vemos claro en el capítulo 1, verso 11 de Apocalipsis. Estas cartas fueron compuestas como parte de la revelación que Jesús quiso que leyeran y oyeran todos los miembros en las iglesias. Según el capítulo 1, verso 3, al cual el mismo Señor llama bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, debemos avanzar con la lectura, en la meditación y en la obediencia, porque el tiempo es corto. Dios va a ejecutar los juicios y también va a ejecutar las bendiciones para los justos, para los que perseveramos en santidad, en rectitud, haciendo el trabajo del Señor. Por último,
Apocalipsis es una unidad desde el principio hasta el fin y de ella forman parte integral las 7 cartas. Así la promesa de Jesús a todos los creyentes es que quien triunfe será bendecido, será prosperado en todas las cosas que emprenda. Entonces, según Apocalipsis 2, verso 7 y versículo 11, el Señor dice claro, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No se haga sordo, no se haga el loco. Aprenda a oír la voz del Espíritu de Dios a través de estas cartas. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Esto que dice el Espíritu de Dios, al que venciere, esto quiere decir que hay luchas, hay batallas, hay peleas, no con la gente, no con sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra el mismo infierno. Debemos entonces ser más que vencedores sobre enfermedades, sobre toda lucha, sobre toda prueba. Debemos vencer toda falsa doctrina, no aceptarla en nuestro corazón, no vivir las doctrinas falsas, no escuchar las doctrinas falsas, sino la verdad que está totalmente aceptada en las Santas Escrituras. Eso nos lleva a la gran victoria hermosa que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados televidentes, les repito lo que el Espíritu dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, dice el Señor, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es necesario que usted participe viniendo a los pies de Jesús, poniéndose totalmente en sus manos para honrarle, para bendecirle. Congréguese si no se está congregando. Deje de estar ya desanimado, tome ánimo. No mire a la derecha ni a la izquierda, ni atrás mucho menos. Prosiga obedeciendo la voz de Dios a través de las páginas de las Santas Escrituras. Este libro es el libro que hay que leer, meditar y obedecer. Que Dios lo bendiga, lo guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.